A vos. Bueno, voy a presentar al próximo orador que tuvo un inconveniente personal, pero bueno, ya está con nosotros. Bienvenido, Julián. Mientras presentás pantalla, voy a presentarte a vos. Julián Berdinelli es farmacéutico egresado de la Universidad de Buenos Aires, es actual residente de informática en salud en el Hospital Italiano y es maestrando de sistemas de información en salud en el Instituto Universitario del Hospital Italiano. Así que bienvenido, Julián, y somos todo oídos. ¿Ven mi presentación? Sí, se ve perfecto. Que cambia de diapositiva, ¿no? Todavía estoy viendo la pantalla, o sea, la carátula. No Ok, sé. y no cambió. Oh, bueno, No. que tenía las notas del orador, pero bueno. Ah, ahí está, ahí cambió Ahí está. recién. Bien. Perfecto. Bien, yo les voy a presentar esta presentación. Se llama Conciliación de la Medicación buscando la mejora de registro. Es un proyecto que encaramos desde el portal de salud para generar una herramienta de conciliación de la medicación que permita ser usada por el paciente y pueda permitir informarle al médico si hay un cambio en el régimen o hay un paciente dejó de tomar una medicación a través del portal de salud, realizando acciones dentro de lo que es el portal de salud en su lista de medicamentos. Y el profesional de la salud en el momento de la consulta pueda realizar acciones sobre estas sugerencias que hace el paciente y tomar una acción determinada dependiendo su criterio. Para empezar me gustaría presentar al equipo que trabajamos en este proyecto. Estábamos de parte de la residencia, yo como residente mayor y Juan Rosas como residente menor. Y por parte de lo que es el equipo de informática para la comunidad, estaba Lucila Bruchanqui y Janine Sommer como staff, y Fernando es el líder del servicio. Posteriormente, de la parte de lo que es desarrollo de software, teníamos a Mariana Simón con la parte de usabilidad, y en la parte de desarrollo teníamos a Nico Falcón como desarrollador, y Gastón López es el jefe del área. Para empezar, me gustaría hablar de la importancia que tienen las prescripciones de medicación en la historia clínica electrónica. Representan uno de los componentes más importantes para evaluar la calidad de atención de los pacientes y nutran lo que son los sistemas a la toma de decisiones. Por ejemplo, si hay interacciones medicamentosas, permiten con el ingreso estructurado de ciertos campos de medicación, podemos generar estas alertas que permiten informar a los médicos o a las personas que prescriben si hay alguna interacción entre medicamentos. La principal problemática que tenemos en la lista de medicación es que dista mucho de lo que realmente toma el paciente. Estas listas se llegan a encontrar hasta más de un 50% de discrepancias entre lo que es la lista de medicamentos y lo que el paciente toma en realidad. Las principales causas de esto es que los pacientes dejan de tomar la medicación que se les indica porque empiezan a sentirse mejor o porque tienen algún efecto adverso y los pacientes deciden dejar de tomar la medicación, o lo que puede pasar es que un médico especialista cambie alguna medicación, no la registre correctamente y el paciente siga en la lista de medicación siga indicado que toma una medicación que fue cambiada. Para ponerlo más en perspectiva, en nuestro hospital el Servicio de Medicina Familiar realizó encuestas telefónicas para evaluar la calidad de la lista de medicación que nosotros tenemos registradas en la historia clínica, y lo que encontró es que el 99% de todos los encuestados mostraron al menos una discrepancia entre lo que figura en su lista de medicación en la historia clínica y lo que toman en la realidad. Para abordar esta problemática, en la literatura tenemos distintas estrategias que hablan sobre herramientas de reconciliación de la medicación. Encontramos herramientas que pueden ser utilizadas por médicos, por farmacéuticos, en los pases de cuidado o en los ingresos y egresos de las personas en los hospitales. Y
Otro tópico importante dentro de lo que es las herramientas de reconciliación son las estrategias que son apuntadas a los pacientes. Por ejemplo, encontramos varios estudios, por ejemplo, este es uno, donde se le aporta a los pacientes una herramienta para reconciliar su medicación en su portal de salud, y encontramos de que los pacientes, un 19% de los que se les ofreció esta herramienta aceptaron participar, un 70% tuvieron una participación, de los que aceptaron participar, participaron realmente, y los médicos realizaron acciones sobre el 77% de esas sugerencias que hicieron los pacientes. Entonces, nosotros planteamos esta herramienta del estudio. Este estudio concluye que la incorporación de este módulo de depuración pudo generar una mejor lista de medicamentos que se vio reflejada en la lista de medicamentos de la historia clínica. Ahora yo tengo acá un video para mostrarles la herramienta que nosotros incorporamos. A ver, díganme si se ve. ¿Se ve? Sí se ve, Juli. La primera acción que tenemos es la carga de un medicamento. El paciente está la lista de medicamentos del paciente y tiene un botón para cargar medicamentos. Para ver una foto, poner lo que está tomando, la forma farmacéutica que está tomando, la dosis, cuánto lo toma, con la frecuencia que lo toma, cuál es el motivo por cual lo tiene indicado y quién se lo indicó. Una vez que él agrega esta medicación, se genera esta tarjeta que también se refleja en la historia clínica del paciente. Posteriormente tenemos la modificación de un medicamento. Cada tarjeta de medicamento indicado tiene la posibilidad de ser modificada y tiene que poner la dosis por la que lo toma, cuándo lo modificó y por qué lo va a modificar. Posteriormente la tarjeta queda modificada, no se modifica las recetas que tiene, el paciente puede seguir comprando a través del portal las recetas esas, aunque haya realizado una sugerencia para su médico en la historia clínica. Posteriormente tenemos la eliminación de algún fármaco que ya no esté consumiendo más y lo tenga en la lista de medicamentos del portal personal de salud. Y ahora vamos a ver la visualización del médico de cabecera en la historia clínica. Acá el médico está ingresando a la historia del paciente, que realizó modificaciones, y todos los fármacos sugeridos por el paciente. Tiene la opción de cargar un medicamento que el paciente sugirió, le aparece el paciente en su portal de salud y puede agregarlo a través de la ventana de indicaciones que tenemos en la historia clínica ambulatoria en nuestro hospital. Va a cargar todos los datos estructurados del medicamento, con lo cual sugirió el paciente. Tengamos en cuenta que el paciente lo tiene enfrente durante la consulta médica, porque este cartel aparece cuando el paciente viene a atenderse. Posteriormente tiene que validar la modificación y la eliminación. Para validar la modificación le aparece la carga estructurada que había cargado inicialmente este medicamento y puede modificar la dosis o la frecuencia que fue inicialmente por la que sugiere el paciente una vez habiendo discutido con él durante la consulta. La eliminación puede validar la eliminación y el medicamento desaparece de las indicaciones farmacológicas que tiene indicado el paciente. Bien, posteriormente acá están los módulos para que lo veamos un poco más detenido. En la carga de medicamentos tenemos para agregar una foto, qué está tomando, la forma farmacéutica, la dosis, cuándo lo toma, por qué lo toma y quién lo indicó, y esta es la tarjeta que aparece una vez que completamos esta información. Posteriormente tenemos la de modificar un medicamento que estamos tomando, que está indicado en nuestro portal, en nuestra historia clínica y se refleja en nuestro portal de salud. Esta es la indicación que está hecha en la historia clínica, y acá podemos modificar la dosis o la frecuencia y el motivo por cual lo modificamos, y así queda la tarjeta una vez que se modificó. Como había dicho antes, esto no modifica la capacidad de comprar este medicamento en el portal de salud. Y lo mismo para la eliminación, tenemos 3 opciones estructuradas y una opción de otras para cargar otra opción, y el paciente puede indicar por qué no lo toma más. Y lo mismo ocurre, la tarjeta queda de este color con la sugerencia, pero todavía el paciente puede comprar ese medicamento si es que lo requiere.
Bien, con esta herramienta lo que nosotros nos propusimos es evaluarla si tiene algún efecto en la lista de medicación que tiene el paciente. Y planteamos un protocolo de investigación mientras que se estaba desarrollando, que fue aprobado por el Comité de Ética y de Protocolos de Investigación de nuestro hospital. La aprobación la tuvimos a mediados de noviembre y la herramienta la implementamos el 23 de noviembre del año pasado. El tipo de estudio que planteamos es un ensayo clínico controlado y aleatorizado, donde teníamos dos ramas, una control y otra intervención. Y para participar en este protocolo, los pacientes tenían que cumplir ciertos criterios de inclusión. Todos tenían que ser mayores de 18 años. Otro punto importante era que los pacientes accedían a esta herramienta cuando sacaban un turno con su médico de cabecera a través del portal personal de salud, y ese turno tenía que ser 48 horas posterior al momento que lo está sacando. O sea que si lo sacaba un día antes, no le iba a aparecer la opción de entrar al protocolo. Posteriormente tiene que contar con 5 o más medicamentos indicados en su historia clínica. Y después, cuando lo llamamos, tenía que conocer su lista de medicamentos. O sea, tenía que estar capacitado en conocer cuál era su tratamiento. Posteriormente, lograr una comunicación telefónica con este paciente y, lo último, haber claramente aceptado entrar al protocolo el paciente. Posteriormente tenemos, este es el gráfico de cómo se genera la intervención y cómo van las dos ramas. La primera pregunta se le hace a los médicos de planta del plan de salud, que son todos médicos de cabecera. Se les pregunta con un consentimiento informado si quieren entrar a este protocolo cuando entran a la historia clínica. Los médicos de cabecera pueden no aceptar o aceptar entrar al protocolo. Una vez que aceptan entrar al protocolo, todos los pacientes de su cápita van a tener la posibilidad de entrar al protocolo. Para eso, cuando saquen un turno con ese médico, les va a aparecer el consentimiento informado. Si no aceptan, no entran al protocolo, y si aceptan, son randomizados en la rama control o en la rama intervención. Posteriormente, estas son las intervenciones que planteamos en el protocolo. Una vez que acepta y es randomizado, por ejemplo, el grupo de intervención, se le envía por mail la información sobre su consentimiento informado. También esto se visualiza en el portal, y se le manda un folleto con la explicación para el uso de la herramienta. Posteriormente se le habilita la herramienta en el portal personal de salud. 48 horas antes de que se realice la consulta con el médico, va a recibir un segundo mail para promover el uso de la herramienta con la misma información de cómo utilizar la herramienta. Después ocurre la consulta con su médico de cabecera, y posterior a que nosotros comprobamos que tuvo la consulta con su médico de cabecera, el equipo realiza un llamado para indagar sobre la lista de medicamentos. Al grupo control se le manda un mail informándole que su consentimiento informado de haber entrado al protocolo. No se les manda un segundo mail porque no se les activa la herramienta en el portal. Ellos tienen la consulta con el médico de cabecera, y posteriormente se le hace un llamado del equipo investigador al paciente posterior al turno. Bien. Los resultados. Entre el 27 de noviembre y el 22 de enero llevamos a cabo 90 llamadas a pacientes pertenecientes a cada una de las ramas. Nosotros detectamos en la primera intervención, como se los conté anteriormente, que durante cada grupo se realizaron 30 llamados para cada grupo. Durante los primeros 30 llamados, solamente un paciente utilizó la herramienta antes del turno con el médico. El 65% de los pacientes que nosotros consultamos telefónicamente de este primer grupo de intervención remitía no usar la herramienta, ya que desconocía de su existencia. 4 pacientes refirieron que no tuvieron interés en usar la herramienta, y 5 que su lista de medicamentos estaba correcta como figuraba en el portal de salud. Sin embargo, en el momento de indagar sobre esa lista de medicamentos en la llamada telefónica, solamente uno de estos pacientes tenía la lista correcta en su portal de salud, tal cual refería a tomar los medicamentos.
Por lo que nosotros decidimos con el equipo de investigación modificar el protocolo para hacer una intervención un poco más agresiva para que el paciente, para asegurarnos que todos los pacientes que tuvieran habilitados la herramienta y estuvieran en el grupo de intervención supieran de su existencia. Por lo cual, una vez que el paciente entraba en el grupo de intervención, se le habilitaba la herramienta en el POPES y se le enviaba el consentimiento informado y una carta explicativa de cómo utilizar la herramienta. Posteriormente recibía un segundo mail 48 horas antes y también el equipo de investigación realizaba una llamada telefónica a ese paciente 48 horas antes del turno para informarle que existía una herramienta de conciliación de la medicación y que la podía utilizar antes de la consulta con su médico de cabecera. Posterior a que nosotros chequeábamos que la consulta con su médico de cabecera haya sido efectuada, realizábamos un nuevo llamado para indagar sobre la lista de medicamentos. Con este cambio de estrategia, lo que pudimos hacer es aumentar el porcentaje de pacientes con uso correcto. Lo que nosotros nos referimos en este caso con uso correcto es que el paciente no solamente haya usado la herramienta, sino que lo haya usado previo al turno con el médico, porque encontramos después que pacientes lo utilizaron y realizaron sugerencias posterior al turno con el médico, y eso no lo consideramos como el uso correcto de la herramienta. Por eso, de la primera intervención sin el llamado telefónico a la segunda intervención con el llamado telefónico, aumentamos de un paciente que había utilizado correctamente la herramienta a 7 pacientes que utilizaron correctamente la herramienta. Y acá tenemos los resultados de los distintos grupos. Tenemos un grupo control, 2 grupos intervenciones, uno con una llamada telefónica y uno con 2 llamadas telefónicas y uno con una sola. Lo primero que hicimos fue comprobar que no hubiera diferencias entre el promedio de medicamentos indicados en la lista inicial de medicación. Nosotros recibíamos un mail con la lista que figuraba en la historia clínica en el momento que el paciente aceptaba entrar al protocolo. Con eso encontramos que en promedio los de grupo control tenían 10,3, 9,2 los de grupo intervención y 8,6 medicamentos promedio indicados en su lista de medicación. Lo que encontramos es que no hubo diferencias significativas entre las listas iniciales comparadas con la de grupo control. Eso nos da un buen indicio que la randomización es efectiva y los resultados son comparables posterior a la intervención. La comparación posterior, aunque vemos que hay una notoria disminución en lo que es el porcentaje promedio de medicamentos, de los medicamentos que refieren los pacientes, esta diferencia no fue significativa aplicando un test de Student. Posteriormente analizamos cada una de las discrepancias que podíamos encontrar. Nosotros entendíamos las discrepancias como un medicamento sin discrepancia era un medicamento que estaba indicado y se tomaba con la frecuencia y la dosis indicada. Una discrepancia por dosis o frecuencia era una discrepancia en la dosis o la frecuencia con la que la persona tomaba ese medicamento. Una discrepancia por omisión negativa era un medicamento que estaba indicado en la historia clínica y se visualizaba en el portal y el paciente refería no tomarlo. Y una discrepancia por omisión positiva era un medicamento que el paciente tomaba y no se encontraba registrado en su historia clínica. Lo que encontramos es que ninguna de las diferencias son significativas, excepto en las discrepancias por omisión negativa. Lo que encontramos es que representan un 13,4% contra un 26,9% del total de indicaciones que tienen los pacientes en su historia clínica, con lo cual notamos una disminución significativa de las discrepancias de los medicamentos que están registrados en la historia clínica y no toman. Ese número disminuyó significativamente. Posteriormente, nosotros teníamos otro parámetro para evaluar, que era la perfección de la lista. O sea, que todo lo que estaba en la lista de medicamentos sea lo que el paciente tomaba en la frecuencia y dosis que estaba indicado.
encontramos que en el segundo grupo de intervención 4 pacientes tenían la lista sin ningún tipo de discrepancia y además que 2 de estos pacientes tenían la lista por haber utilizado la herramienta. O sea, la lista se encontraba limpia porque ellos la habían limpiado con la herramienta y el médico había aceptado esas sugerencias en la consulta médica. Posteriormente, en el grupo de intervención 1 y en el control, solamente un paciente cumplía con este criterio de lista perfecta de medicamentos. El hallazgo de la disminución de las discrepancias por medicamentos que no son consumidos por el paciente y que no son consumidos por el paciente tiene una clara correlación con las métricas de uso que obtuvimos de los logs de utilización de la herramienta en el portal y en la historia clínica. De los pacientes incluidos en el estudio, obtuvimos los siguientes logs. De las 3 acciones que podían realizar, eliminar, cargar o modificar, solamente realizaron la acción de eliminar. Por eso hay una clara disminución en la cantidad de medicamentos por omisión negativa. El total de acciones que realizaron fueron 20, o sea que eliminaron 20 medicamentos, estos pacientes, con un promedio de 3 medicamentos por paciente. Posteriormente, el 70% de estas sugerencias fueron aceptadas por los médicos de cabecera y se tomó acción sobre el 100% de estas acciones, con lo cual un 30% fue rechazada. De los logs de uso general de todos los pacientes que por algún motivo fueron excluidos de lo que es el estudio, porque no asistió a la consulta o no cumplía con alguno de los criterios de inclusión, tuvimos un total de 176 acciones en total, del cual 101 fueron aceptadas, lo que representa un casi 60%, 13 rechazadas y 62 estaban pendientes de tomar acción. De esas 176, el 75% fueron eliminaciones, un 17% fueron carga de nuevos medicamentos y un 8% fueron modificaciones. Más o menos en las eliminaciones se tomó una acción de aceptarlas en un 64%, de las cargas en un 30% y de las modificaciones en un 60%. Los 13 rechazos los analizamos y vimos que los 3 rechazos de la carga fue porque se le indicó otro medicamento, con lo cual podemos concluir que hubo una acción sobre la lista de medicamentos y se llevó a realizar una acción de salud sobre la lista de medicamentos y se le indicó un medicamento correcto para que tome el paciente que no figuraba en su lista de medicamentos y el paciente lo estaba tomando, sin el asesoramiento de un profesional de la salud. Posteriormente, de las 8 eliminaciones que fueron rechazadas, 6 referían a que los beneficios seguían superando los riesgos del tratamiento, y otras 2 fueron por otros motivos. Y de los rechazos de las modificaciones, una aseguraba que la dosis y la frecuencia original eran adecuadas para el tipo de patología que tenía el paciente, y otros fueron otras. Como conclusiones, si bien encontramos una mejora en la lista de medicamentos posterior a la consulta con el uso de la herramienta, esta mejora no fue significativa. La mayor aceptación en el uso fue la eliminación de medicamentos que se encontraban en la lista, donde hay una mejora significativa en este factor de discrepancia. Sin embargo, hay que destacar que para nosotros nos resultó difícil discernir si la herramienta tuvo un efecto o fue nuestra promoción intensiva del uso de la herramienta por parte del equipo la verdadera razón por la cual los pacientes utilizaron la herramienta y si ellos realmente tenían una percepción que la herramienta era positiva. Posterior a esto, durante las llamadas, nosotros, si bien nuestro objetivo inicial no era realizar un estudio cualitativo sobre las impresiones de los pacientes, tomamos nota de todas las expresiones que tenían los pacientes durante los llamados sobre impresiones, sobre la acción que deberían llevar en su portal de salud o la herramienta. Para resumir estos hallazgos, los pudimos agrupar y poner un par de frases textuales. En la primera y el hallazgo más frecuente fue temor a realizar cambios en su medicación sin la presencia de un médico. Lo que los pacientes referían es que ellos hacían todo yo hago todo con mi médico, es al cual le tengo confianza, prefiero esperar y hacerlo con él en la consulta, y no queríamos que le cambiemos nada en su lista de medicación.
Posteriormente, los pacientes no se sentían suficientemente empoderados como para sugerir cambios a su lista de medicación sin tener el intercambio con el médico. Si no estaban presentes el médico, ellos no se sentían capacitados como para referir qué medicación podían o no tomar. Y alguna de las frases textuales es: ¿cómo voy a cambiar algo o sugerir algo yo a mi médico? Él es el que sabe, lo voy a hablar con él en la consulta, se lo voy a comentar. Otro tercer ítem que encontramos fue que lo ven como una herramienta valiosa, sobre todo para la eliminación de medicamentos que ya no consumen. Una de las expresiones que encontramos me parece muy bueno, sobre todo para sacar la medicina que hace mucho que no tomo y sigue a la lista. Posteriormente, para concluir estas percepciones, los pacientes a los que llamamos expresaban la utilidad de la herramienta y la importancia de mantener actualizada su lista de medicamentos, pero en su mayoría creían que la instancia para hacerlo, el proceso, era la consulta presencial con su médico. Lo utilizaron principalmente para eliminar medicación que ya no consumían. En la consulta con su médico posterior a nuestro llamado, algunos médicos evolucionaron que hablaron de la medicación con el paciente y revisaron la lista de medicación, aun cuando los pacientes no hubiesen utilizado la herramienta. Entonces podemos como concluir que si bien no utilizaron la herramienta, la presencia de la herramienta o nuestro llamado pudo favorecer que los pacientes charlaran sobre la medicación que tienen indicada y cuál medicación toman o no. Y de estos hallazgos preliminares podríamos suponer que la sugerencia de la reconciliación de la medicación podría favorecer abordar el tema en la consulta médica. Y como líneas futuras que tenemos con esta herramienta es utilizarla en dos puntos donde generalmente se realizan las reconciliaciones, que es previo a un ingreso hospitalario, como por ejemplo en una reconciliación obligatoria preoperatoria, y la incorporación posterior a una internación en lo que nosotros conocemos como el portal de internados. Dentro de lo que es los sistemas de información en salud que tiene el Hospital Italiano, tenemos un portal de internados donde los pacientes pueden ver ciertos estudios o cargar ciertos parámetros durante su internación. Creemos que ahí esta herramienta podría favorecer la reconciliación en las aperturas o en los cierres de episodios por parte de los profesionales de la salud. Y por último, en la detección de fármacos potencialmente inapropiados para adultos mayores. El hospital está empezando un protocolo para evaluar estos fármacos inapropiados en adultos mayores y creemos que una instancia donde haya una reconciliación por parte del paciente con esta herramienta puede mejorar la prescripción de estos fármacos y evitar que se prescriban en adultos mayores cuando no son necesarios. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por todo, por escuchar Muchas la presentación. gracias, Juli. Muchas gracias, muy buena. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay preguntas en el chat. ¿No hay preguntas? No, ninguna. Bueno, cualquier cosa nos contactan por mail a Juli o a alguno del equipo para responder alguna pregunta con respecto a esto. Gracias, Juli. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego. ¿Puedo preguntar? Sí, Santi, sí, obvio. Juli, la verdad muy bueno. Yo el protocolo creo que lo venimos viendo hace un montón de tiempo y ver resultados, aunque sea preliminares, está bárbaro. Me quedé pensando, en un momento dijiste que comparto totalmente, cuando haces la intervención que le das la posibilidad de usar el sistema, si es el sistema mismo o es la insistencia en que lo usen lo que genera un beneficio al final al paciente. Y eso es muy difícil de distinguir, y creo que lo único que te va a ayudar a distinguir entre eso es tener más cantidad de pacientes. Entonces la primera pregunta que te quería hacer es, al final, ¿cuántos pacientes se enrolaron en control intervención 1 e intervención 2? Porque eso te va a marcar la significancia de lo que encuentres. Sí, nosotros evaluamos la significancia para evaluar la significancia, nosotros corrimos con el equipo de investigación y vimos que del resultado preliminar de que el 99% tenía alguna discrepancia en su lista de medicamentos, pensando para tener un resultado de un 75% de mejora, o sea, casi un 25% en la mejora de la medicación, que era lo que más o menos reportaba la bibliografía, encontramos que necesitamos 30 pacientes. Por eso, y por una cuestión de factibilidad, porque
los llamados insumían un montón de tiempo y estuvimos esos casi 2 meses, 2 horas por día realizando llamados telefónicos a pacientes, sobre todo en la segunda parte donde teníamos que realizar un llamado previo a la consulta. Encontramos que ese número debería, si las mejoras fueran a existir, iban a aparecer con 30 pacientes. Posteriormente, la herramienta se encuentra todavía en producción y vemos, tenemos logs de uso más actualizados, pero todavía no las analizamos en total y el protocolo solamente incluía a los pacientes que habían ingresado. Ok, gracias. Y cuando decís 30 pacientes, ¿te referís a 30 pacientes utilizando el sistema o enrolados y randomizados? Me refiero a 30 pacientes que hayamos logrado comunicarnos y hacer todo el proceso para considerarlos que entraron en el protocolo. O sea, uno de los criterios de inclusión es que atienda el segundo llamado. O sea, nosotros llamamos mucho más de 30 y algunas personas no atendían o no habían realizado la consulta. Nosotros randomizamos a todos los pacientes que entraron en el protocolo. O sea, todos los pacientes que cumplían ese criterio fueron randomizados y a medida que nosotros los llamamos, que era el último criterio de inclusión, fueron incluidos o no. Ok, y última cosa. En un momento dijiste que una perspectiva futura es sobre los medicamentos potencialmente dañinos. Acá hay toda una movida acá lo llaman PIMS, que es lo mismo, potencialmente dañinos, y es una forma de prescribir a los pacientes que tienen 10, 15 medicamentos. Hay toda una movida para tratar de prescribir la cantidad de medicamentos para detectar los potenciales. Y eso también lo pueden poner como un beneficio a futuro. O sea, ¿cuántos medicamentos pudieron reducir del listado de medicamentos como un objetivo propio? Sí, eso está a futuro pensado analizarse de qué medicamentos, qué grupo de medicamentos eran los que se habían sacado, y por parte de lo que es el equipo de geriatría, ellos vinieron con este protocolo para reducir los medicamentos potencialmente inapropiados, y uno de los puntos que planteaban era que haya una reconciliación por parte del paciente. Ellos querían utilizar que el paciente venga anotado en una lista con todas las cosas que toma y en la consulta realizar la conciliación. Nosotros desde informática le ofrecimos esta herramienta como un punto para que se informatice y se utilice a través del portal esta funcionalidad de conciliación, ya que más o menos sería lo mismo, porque van a poder indicar cómo toman todos los medicamentos, y si realizan un cambio lo dejaron de tomar, sin la necesidad de traer una lista o que se les olvide algo. Y lo pueden hacer desde la comodidad de su casa. Genial, gracias.